Vamos a platicar con Thibaut Lufrani, que es el Country Manager de Go Student México, precisamente para hablar pues, de uno de los graves problemas que nos ha dejado la pandemia, que tiene que ver con francos, de verdad, retrocesos en materia educativa, con francos retrocesos en materia de socialización de los estudiantes. Y vamos a platicar precisamente con Thibaut Lufrani al respecto de esto. Thibaut, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Cuéntanos un poquito. Primero me gustaría que pudiéramos hacer precisamente un análisis, una radiografía de lo que ha sucedido, no solo en México, en el mundo, sino con la educación después de este bache que hemos pasado. Claro, claro, claro. Y creo que es algo que realmente hemos visto, y además durante la pandemia, es lo que estuvo interesante es que tuvimos que cambiar la forma justamente en el cual íbamos a poder enseñar, ¿no? A los diferentes estudiantes, que sea en primaria, en secundaria y otros niveles, ¿no? Y empezar a ver cómo íbamos a poder aprovechar el mundo un poco más digital, ¿no? Para poder compartir este conocimiento a los diferentes estudiantes, ¿no? Y creo que lo interesante de esto es que finalmente, al final, las familias se quedaron en casa, ¿no? Y justamente también los niños, ¿no? Y creo que lo interesante fue de ver que cada papá ya se pudo acercar un poco más al proceso educativo de sus hijos, ¿no? Y ahí poder detectar aún más como las oportunidades que tenían o los retrasos o las debilidades y oportunidades que tenían. Y justamente por eso justamente con Cuestiones vimos una oportunidad de poder realmente acompañarlos dentro de este proceso y ver cómo podíamos apoyar a cubrir un poco esos rezagos educativos que estábamos viendo, ¿no? Claro, ahora, realmente, cuéntanos un poquito también este mercado del Go Student México. ¿Qué es? Buenísimo. Sí, Cuestiones es básicamente la plataforma de educación en línea más valiosa que vimos en Europa, que está ahorita valorizada a más de 3 billones de euros, ¿no? Y que justamente vimos como expandiendo a nivel global en más de 22 mercados. Y básicamente lo que hacemos es proponer clases particulares uno a uno, ¿no? En el cual solo necesitas justamente una computadora, un acceso a Internet para que podamos acompañar a cada estudiante buscando realmente como el mejor match entre un tutor y un estudiante para que lo podamos acompañar dentro de sus diferentes objetivos, ¿no? Y hoy por hoy nos enfocamos principalmente en primaria, en secundaria, pero también en prepa y también adultos, perdón, en más de 30 materias. Ahora, finalmente también es una plataforma digital. ¿Tú crees que ya estamos preparados, los estudiantes están preparados ya para las plataformas digitales? ¿Esto sería un sustitutivo de las clases presenciales o es finalmente o es una ayuda? Buenísimo. Creo que justamente durante la pandemia pudo favorecer justamente esta apertura, este nuevo formato para poder compartir estos aprendizajes y poder acompañar a cada estudiante. Y creo que lo que hace la fuerza al final es la flexibilidad, lo que te permite lo digital. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que estamos compartiendo es el acceso al mejor tutor que exista, ¿no? Quitando un poco las fronteras, ¿no? Que por ejemplo, aunque estés en Chiapas o en Baja California, puedas tener acceso al mejor tutor que esté a nivel México, que sea en matemáticas, en inglés o otras materias, ¿no? Y este nivel de personalización que puedes compartir realmente uno a uno, teniendo como el tutor contigo en tu pantalla, que sea sobre una tableta o un celular, o también sobre tu computadora para que te podamos ayudar y acompañar, ¿no? Como este plus que podemos proponer a través de este formato. ¿Cómo pueden llegar a unificar los contenidos que ustedes tienen con los programas de estudios de los diferentes países, en este caso con México? Buenísimo. Y justamente ahí pasamos mucho tiempo primero a poder seleccionar a los diferentes tutores que nos van a acompañar dentro de este proceso, ¿no? A través de bastantes filtros. Uno, que estén expertos en la materia, por un lado. Dos, que realmente como tengan esta capacidad pedagógica de poder transmitir este nivel de información, de poder adaptar al estilo de cada estudiante, ¿no? Y darles este onboarding para que también podamos estandarizar y darles tips en este tipo de formato de aprendizaje, ¿no? Y de compartir este nivel de conocimiento que ellos tienen. Entonces, justamente lo que estamos haciendo al lado de esto es realmente identificar a dónde está cada estudiante, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen? ¿Cuáles son las debilidades que tienen? ¿Cuál es un poco el rezago que acumulo justamente durante la pandemia para poder ahí dejar como un plan personalizado de acompañamiento educativo para poder acompañarlo y que realmente veamos el impacto dentro de su aprendizaje? Entonces, podríamos hablar de que la pandemia nos dejó de alguna forma
esta pues oportunidad, este filo de oportunidad, o sea, después de que la verdad es que yo creo que estaba bastante fuera de nuestro panorama el tomar clases en línea, el tener también más asesorías en línea, fue una de las oportunidades que nos dejó la pandemia el podernos adecuar a esta nueva clase de tener conocimiento. Creo que es justamente como haber tenido esta apertura para poder entender las oportunidades que tenemos a través de formato, ¿no? Poco lo que decía, ¿no? De quitar las restricciones que teníamos de tener un mejor tutor de mi casa, ¿no? Y también como aprovechar este plan personalizado que podemos compartir con cada estudiante. Entonces veo como una oportunidad que ya existía, que fuimos como justamente ayudando a más y más estudiantes dentro de este proceso, gracias a la pandemia y la apertura que tuvieron a este momento. Pues, Tibau, además de todo, danos también una radiografía de Go Student México. ¿Cuántos empleados son? Bueno, a nivel mundial, ¿cómo trabajan? Buenísimo. Entonces, Gusion justamente, como un poco lo compartíamos, nació desde 2016, ¿no? Y dentro de todo el camino que recorrimos, dentro de la forma en la cual, la oportunidad que vimos de poder ver cómo hacíamos acercar al mejor tutor a cada tipo de estudiante a través de diferentes financiamientos que tuvimos, que fue alrededor de más de 590 millones de euros, ¿no? Que nos permitió tener esta valorización de más de 3 billones de euros. Eso que nos permitió es realmente de poder cumplir con nuestra misión, nuestra visión de poder desarrollar el mejor potencial de cada estudiante que tengamos, ¿no? Y hacerlo a nivel global, ¿no? Por eso, como hoy por hoy estamos en más de 22 países, ¿no? Tenemos más de 15,000 tutores en los diferentes mercados en el cual estamos, ¿no? Y eso nos permitió más y más poder acompañar a más y más estudiantes y tenemos a nivel mensual, para darte una idea, más de 1.500.000 clases que están reservadas. ¿En dónde están? ¿En qué países están, Tibau? Sí, estamos en muchos mercados en Europa, en Francia, en Italia. Entonces, nacimos en Viena, ¿no? En 2016 y ahí nos vimos expandiendo. Entonces, ahí tenemos un mercado muy fuerte justamente en Viena, en Alemania, en Francia, Italia, pero también justamente lanzamos en 2021 los mercados justamente de Canadá, de Chile, de Colombia. Y justamente de México, entonces para poder unirnos a estos 22 mercados que tenemos hoy por hoy. Muy bien, ¿en dónde los pueden encontrar, Tibau? Básicamente, si se pueden buscar las diferentes redes sociales en nuestra página web de GoStudents.org, en el cual justamente van a poder ver toda la información que puedan necesitar y cómo los podemos acompañar dentro de las oportunidades que están viendo para sus hijos o para ustedes mismos dentro de las diferentes materias que estarían como buscando desarrollar. Muy bien, pues Tibau Liufrani, te agradezco mucho el Country Manager de Go Student México, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Tibau. Mil gracias a ti, Paco. Excelente tarde. Igualmente, buenas tardes.